Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Santa Rosa, Valencia, Venezuela, allá en la congregación que pastorea el reverendo Marcos Joya, y también a tu esposa Ruth. Que Dios te bendiga, Ruth, grandemente. También allí se encuentra nuestro hermano Jesús Barroyeta, William Romero y todos los ministros que están visitando allí a la congregación de Marcos Joya en esta ocasión, y todos los hermanos, colaboradores, colaboradoras y todos los que se encuentran en este día allí presentes, y los que están también conectados a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países. Hoy es sábado 24 de diciembre de este año 2022, un día en donde partió en la víspera de Navidad, en el 1965, partió el precursor de la segunda venida del Señor, nuestro amado hermano y amigo William Marion Branham. Partió eso de las 5:49 de la mañana. O sea, fíjense, partió en la tercera vigilia, porque no podía pasar a la cuarta vigilia, que es la etapa en donde se cumple la venida del Señor, lo cual fue lo que él precursó. Y también es la etapa en donde las promesas que Dios tiene a la iglesia del Señor, lo cual es la resurrección y la transformación, vendría a cumplirse en una nueva edad y una nueva dispensación, y un sinnúmero de profecías que no podían ser cumplidas en el tiempo de nuestro precioso hermano Branham. Nos unimos en este día a toda la familia de nuestro hermano Branham, a quien amamos, y amamos su familia, y amamos su mensaje, lo cual es el fundamento, la plataforma de lo que sería el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y la venida de un precursor es para preparar el camino y de aquel que está precursando, y con su mensaje estaría señalando cómo y cuándo vendría eso que él está precursando. Y los que entenderían y recibirían a ese que está él precursando sería aquellos para los cuales ese precursado vendría, se revelaría, y ellos estarían viendo lo que el precursor habló, y al ver las profecías siendo cumplidas, automáticamente identificarían ese del cual estuvo hablando el precursor. Y hoy es un día en que estamos recordando ese momento de la partida del reverendo William Marion Branham, y eso nos remonta a leer esas palabras allí, una porción nada más de esa parte en donde Billy Paul relata esa ocasión en donde ocurrió ese accidente el 18 de diciembre, y él, en el servicio del 26 de enero del 1966, él allí relata lo que sucedió
En otros lugares él luego quizás habló algunos otros detalles, pero en ese día él habló algo allí, que el domingo pasado lo leímos así de la memoria, pero quiero leerlo tal como él lo dijo allí, en una porción aquí de esta parte, donde él está diciendo allí, ya había ocurrido el accidente y dice, había dejado a José, porque José se había ido con Billy en el carro. Recuerden que José era un niño de 10 años. Y dice, había dejado a José y a mi hijo Pablo en el auto, subí las ventanillas y cerré las puertas, o sea, para dejarlos ahí asegurados en el carro, y les dije que se sentaran allí. Papá y yo hemos viajado muchas millas juntos y hemos visto muchas cosas, muchos accidentes, y he visto morir a muchas personas. He visto a muchas personas muertas instantáneamente en la carretera. Era un espectáculo que había visto antes. O sea, ya él estaba acostumbrado a ver ese tipo de accidentes. Parece, por tanto, que viajaba. Entonces, en mi conciencia, sabía que se había ido porque sus ojos estaban abiertos y su cara parecía hinchada. O sea, cuando lo miró al hermano Branham, lo vio con los ojos abiertos. O sea, automáticamente ya ahí, al ver esa escena, como otras que había visto ya, de personas así, eran porque estaban ya muertas. Y ya en la conciencia él dijo, aquí está, papi está muerto. Y su cara parecía hinchada. Era simplemente esa mirada que muchos de nosotros hemos experimentado. O sea, ya había visto personas así. Salí del auto, simplemente no sabía qué hacer. Corrí hacia él. José comenzó a gritar. Y cuando lo hizo, bajó la cabeza, levanté su cabeza con mi mano y dijo, o sea, la cabeza del hermano Branham, ¿quién fue ese? Yo dije, ese es José, papá. Le dije, ¿estás bien? Y solo me miró, no dijo nada. Esto tiene un significado especial para mí debido a una cinta en la que habló, señores, ese está el tiempo. No puedo decir que esto sea cierto, pero sé que él nunca respondió hasta que José lloró por su papá. Entonces, papá dijo, dile a José que todo está bien. Vean cómo allí el hermano Branham escucha a José y le responde, y eso nos recuerda cuando en la escritura Job dijo, entonces llamarás y yo responderé. Vean cómo las escrituras se van cumpliendo en los diferentes tiempos hasta que llegará el momento en que tendrá el cumplimiento final de eso que fue ya reflejado en los profetas. Ese llamado ocurrirá en este tiempo final. Eso que fue allí mostrado por Dios a través de ese incidente tan lamentable
pero que tenía un propósito divino y representaba un tiempo en donde los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, y se levantarán. Cuando él escribía allí en San Juan, capítulo 5, por ahí por los versículos 35 en adelante, que él escribió en esa parte, oirán la voz del Hijo de Dios, por allí, algo así, y dice la Escritura, y él escribe en carne, o sea, será en la manifestación que Dios tendrá en este tiempo final, en la cual estará sonando la gran voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, despertarán, escucharán la voz del Hijo de Dios, y se levantarán. Y eso allí, ¿qué hizo José? El cual es tipo y figura de la segunda venida del Señor, porque José representa la segunda venida del Señor. Y él escuchó a José, tanto así que con la voz de él, el hermano Branham respondió. O sea que responderán los que han partido de las edades pasadas y los de nuestro tiempo. Ese mensaje que habló Billy Paul, que hizo referencia allí, señores, es este el tiempo, que fue un mensaje que predicó el hermano Branham el 30 de diciembre del 1962, o sea, terminando ese año. Dios le estaba mostrando allí lo que más adelante, unos meses después, sería cumplido, como fue mostrado en esa visión o sueño que tuvo, donde fue arrebatado y fue visitado por esos ángeles. Luego, meses después, se cumplió todo eso que Dios le mostró allí, en ese día que él está relatando eso que sucedió. Y miren, aquí donde nos dice, en la página 30, vamos a leer aquí una porción de este mensaje. Dice: y cuando se acercaron, o sea, los ángeles, para no leer, ahí ustedes lo pueden buscar luego en el mensaje. Y cuando se acercaron, el poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarles a ellos. Puedo ver, nunca me ha dejado. 8 días han sido y no puedo olvidarlo todavía. O sea que eso ocurrió 8 días antes de ese día 30 de diciembre, lo que la experiencia que él tuvo. Y él ahí dibuja una pirámide y las edades y las enumera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la piedra angular le escribe 8. 8 días han sido y no puedo olvidarlo todavía. Nunca he tenido algo que me preocupe como eso lo ha hecho. Mi familia les contará. Podía ver a esos ángeles, esas alas formadas atrás, viajando más velozmente que lo que el sonido puede viajar. Venían desde la eternidad, en división como el abrir de ojos, ni aún lo suficiente para parpadear, solamente un abrir de ojos. Y escribe abrir de ojos. Y la escritura allí, 1 Corintios 15, 50 al 56, será en un abrir de ojos a la final trompeta. Allí estaban ellos. No tuve tiempo para contar. No tuve tiempo, solamente pude mirar. Ángeles fuertes y de grande poder, blancos como la nieve.
a las puestas en la cabeza y ellos estaban así, un sonido, dice el sonido de un silbo, y cuando lo hicieron fui arrebatado a esa pirámide de constelación, a esta pirámide de constelación. Pensé, ahora esto es, estaba entumecido de pies a cabeza y dije, oh vaya, esto significa que habrá una explosión que me matará. Ahora estoy al fin de mi camino. No debo decirlo a mi gente cuando esta visión se vaya. Vea, fue una visión. No quiero que sepan acerca de esto, pero el Padre Celestial tiene que dejarme saber que mi tiempo ha terminado. No se los diré a mi familia, porque así se preocuparían por mí, por cuanto Él está listo para ir. Estos ángeles han venido por mí y seré matado bien pronto ahora en alguna clase de explosión. Entonces vino a mí, mientras estaba en esta constelación, dibujo una estrella de David. No, eso no es. Si te hubiese matado, habría matado a José. Y podía oír a José llamándome. Escribe José y una piedra angular. Y una estrella de David. Escribe José y una estrella de David. Entonces nuevamente me volví y pensé, Señor Dios, ¿qué significa esta visión? Me preguntaba y entonces vino a mí, no una voz, solo vino a mí, oh, esos son los ángeles del Señor viniendo para darme mi nueva comisión. Y dibuja otra estrella de David y escribe la comisión. Y cuando pensé eso, levanté mis manos y dije, oh Señor Jesús, ¿qué me tendrás para que haga? Y la visión me dejó. Por casi una hora no pude sentir. Y él escribe 1 hora. Ahora ustedes saben lo que son las bendiciones del Señor, pero el poder del Señor es enteramente diferente. El poder del Señor en esas clases de lugares lo he sentido muchas veces antes en visiones, pero nunca de ese modo. Se siente como un temor reverente. Estaba tan asustado hasta que fui paralizado en la presencia de estos seres. Según Pablo dijo, digo la verdad, no miento. ¿Me han captado diciendo algo erróneo acerca de algo como eso? Algo está preparándose para acontecer. Dibujo una piedra angular y las edades. Entonces, después de un rato dije, Señor Jesús, si voy a ser matado, déjame saberlo para no decirle a mi gente acerca de esto. Pero si en alguna otra cosa, déjame saber. No hubo contestación. Después que el Espíritu Santo me dejó, como por media hora o más, me imagino, y él escribe allí media hora después. Y en el otro lado escribe media hora también. O sea, vean, dice el Espíritu Santo lo dejó como por media hora. Y fíjense que luego de culminada la etapa del recogimiento de los escogidos, luego de esa etapa de bautismos, luego de esa etapa, Dios se lleva a su mensajero y entra la media hora de silencio. Y hay un lapso de tiempo que se contaría desde cierto año y ya va entrando cuando él se va, ya está ahí esa media hora
y su cumplimiento pleno ya es en la visión de la Gran Carpa Catedral, en su etapa ya allí de los milagros y maravillas, ya estaría ahí cumpliéndose plenamente ese tiempo en la parte culminante. O sea, en la parte en donde estará Dios obrando y estará Dios cumpliendo la resurrección y luego la transformación y luego los 30-40 días y luego la cena de las bodas del Cordero y luego el regreso a la tierra después de la cena de las bodas del Cordero, el regreso a la tierra y el establecimiento del glorioso reino milenial. Porque recuerden que cuando regresemos hay que hacer una labor aquí en la tierra para establecer ese glorioso reino milenial. Vean cómo todo eso, esos eventos proféticos se van entrelazando uno con el otro dentro de esa media hora de silencio, que es alrededor de 20 años, pero vean que es un tiempo tan y tan cortito que si ustedes ponen a mirar detenidamente, estamos bien, pero que bien cerca de nuestra adopción. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos. Hay una parte donde él escribe, no la tengo aquí ahora a la mano, pero se la puedo conseguir, que cuando él dice, cuando vean todas estas cosas suceder, levantar vuestras cabezas al cielo porque vuestra redención está cerca. Y él escribe allí algo así como hasta levantarnos, dice, de la cama, de la almohada, algo así dice, de todas las cosas, que no es que no vayamos ahora a dormir, pero hasta eso él escribe ahí en un estudio bíblico, en un estudio de estos que se le preparaban para las conferencias, los mensajes, y ahí escribe él eso. O sea, que estamos bien cerca del cumplimiento de todas esas promesas, para lo cual tenemos que estar bien apercibidos y que no se nos escape nada. Porque fíjense que en el tiempo de Abraham, cuando le apareció allí Elohim, Melquisedec, con Gabriel y Miguel, a Sara y Abraham, o Abraham y Sara, esa etapa fue la de discernimiento, y eso corresponde al tiempo de nuestro hermano Branham, cuando estaba en esa etapa de discernir los pensamientos del corazón. Y vean que ella allí dudó, o sea, no creyó esa promesa, y fue incrédula a esa promesa. Y Sara representa a la iglesia, recuerden, y también allí está ella representando a aquellos que aún con la visita de esos poderosos arcángeles y con la visita de Elohim, del creador de los cielos y de la tierra, aún así ella dudó. Cualquiera pudiera decir, ay, pero yo hubiese estado en ese tiempo, yo hubiese creído, imagínese, con esa visita. Bueno, usted allí hubiese hecho lo mismo que estaría haciendo ahora. Porque la manera en que Dios se reveló allí a Abraham era una manera común, normal. Porque para que Sara dudara, se riera en su corazón en forma incrédula, era porque no le daba ni una chispa a ella, vamos a decir, de algo divino.
Porque si hubiese sido algo que ella vio, algo sobrenatural y con bombos y platillos y el cielo abierto y muchas cosas, pues ella de seguro, esto es divino, esto es de Dios, y seguido hubiese creído. Ella dudó. Ahora, ¿cómo ella vio a Elohim y cómo ella vio a esos arcángeles? Fue en una manera sencilla. Dios le dijo allí a Abraham que ella se había reído. Y fíjense cómo ella salió de su presencia. Ahora miren un detalle. Ella le mintió nada más y nada menos que a Elohim. Y porque él le dijo, te reíste. Y ella le dijo, no, yo no me he reído. No, sí que te reíste. Vean, fue a él el que ella le mintió. Y la visita de Elohim a la simiente de Abraham en este tiempo, en el cumplimiento de la promesa que estaría Dios haciendo a la iglesia de darle la fe de rapto, todo eso se estará cumpliendo en una manera actualizada, en una manera en donde estará el mundo, los 144.000, el mundo de los perdidos, los 144.000, las fatuas y la iglesia novia frente a Elohim. Porque la tercera etapa es para la iglesia novia, para las fatuas, para los perdidos y también para los 144.000. Y estarán en un tiempo paralelo a los días de Lot y los días de Noé. Porque se ha llegado el tiempo de estar en ese entrelace y ese cambio dispensacional. Y él, luego que pasó eso, se fue. Un mensaje dice nuestro hermano William que Dios no iba a quedarse allí con una persona mentirosa, con un embustero, y se fue. Y Abraham se fue tras él. Y ahí es que le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Vean que ahí ya Sara se queda representando en ese momento entonces los de la edad de la Odisea. Y él lo saca a Abraham fuera aparte, y ahí Elohim dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y ahí le dice todo, junto con Gabriel y Miguel. Y vamos a seguir aquí. Esperemos que mañana Dios nos ayude a ampliar un poquito más todo esto. Miren, sigue diciendo, estoy en la página 31. Después que el Espíritu Santo me dejó, como por media hora o más, me imagino, dije, Señor, si entonces es que voy a ser matado, y tú has terminado conmigo en la tierra, y seré llevado ahora al hogar, lo cual, si eso es, eso está bien. Eso está muy bien. Así que dije, si lo es, déjame saber. Envía tu poder nuevamente de regreso a mí. Entonces sabré de no decirle a mi gente o a nadie acerca de eso, porque tú estás preparado para venir y arrebatarme. Y nada sucedió. Esperé un rato. Entonces dije, Señor Jesús, si no es eso, antes significa algo que debo hacer, algo que más tarde me será revelado, entonces envía tu poder. Y dibuja una estrella de David y dice, y casi me saca del cuarto. Me hallé en algún lugar acá en una esquina. Podía oír a mi esposa en algún sitio tratando de abrir la puerta. La puerta estaba cerrada. Y escribe la puerta cerrada.
Y miren, hay un escrito que él dice: escribe, cuando el hermano Branham dedicó el nuevo tabernáculo en Jefferson, Indiana, USA, lo primero que predicó fue la revelación de los 7 sellos, incluyendo brecha, Dios en simplicidad, y vuelve a escribir brecha, los 6 sellos, preguntas y respuestas, y el 7º sello, tipo y figura de lo que Dios estaría haciendo cuando se complete la construcción de la iglesia, el nuevo templo de Dios. Miren lo que representa eso que hizo el hermano Branham en ese momento cuando él dedicó su tabernáculo y comenzó a predicar Dios en simplicidad, la brecha, los 6 sellos, preguntas y respuestas, y el 7º sello. Todo eso fue tipo y figura de este tiempo final, el cual cuando se completara la iglesia del Señor, algo iba a suceder, algo grande iba a estar por acontecer. Algo, en la página 31, algo está preparándose para acontecer. O sea, algo iba a suceder luego que eso se cumpliera en medio de la iglesia. O sea, cuando Dios completara la iglesia del Señor, el templo espiritual de Cristo, iba a estar sucediendo lo más grande, lo más glorioso. Todo lo que fue mostrado allí con esa visita de Elohim a Abraham, con sus arcángeles, todo lo que sucedió en el tiempo de Moisés, y luego en el tiempo de Josué, y luego en el tiempo de Jesús, en el monte de la transfiguración. Todos esos eventos y aún más, todos aquellos que estaban apuntando hacia este tiempo, en este tiempo todo eso se estaría cumpliendo y estaría siendo una realidad. Estaría toda esa palabra siendo vivificada, estaría trayendo a vida esa palabra a cumplimiento en medio de la simiente real de Abraham, en donde Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel estarían en medio de la iglesia del Señor, y en el fin del tiempo, en la etapa del cumplimiento de la visión de la carpa, estaría Dios revelándole y dándole a conocer así la fe de rapto, y estaría allí cumpliéndose esa etapa que estuvo el reverendo William Branham en el año 1963, se estaría cumpliendo en este tiempo final, y sería la realidad de ese tipo y figura que ocurrió allí en la apertura de los sellos. Y sigue diciendo, la puerta estaba cerrada. O sea que ya recuerden que cuando eso ocurra, de que la puerta está cerrada, es porque entró el último escogido. Y ya vimos que eso ocurrió, porque se estaba completando la iglesia del Señor en esos días, y Él mandó a terminar todo lo correspondiente a la dispensación de la gracia. Y recuerdo cuando Él me decía, ayúdame.
ayúdame. ¿Y qué quieres que yo te ayude, William? Y recordaba esas palabras de tristeza de José con su papá cuando lo vio en esa condición. Y luego él sabía que se iba, como también el hermano Branham en varias ocasiones, por ahí por junio o julio de ese año 1965, dijo: ya tengo 56 años y sé que me queda poco, decía él. Y ya en el mensaje sobre las alas de una blanca paloma, ya allí, cuando él se dio cuenta que no le había ocurrido otra vez esa enfermedad del estómago, ya allí él dijo: ahora que me sanas, ahora me vas a llevar. Y todo eso representa que la iglesia del Señor será sanada y será transformada. O sea, Dios nos dará ese cuerpo eterno y glorificado y nos sanará de esa enfermedad de la muerte. Y ahora que me sanas, ahora me llevas, Señor. Y el hermano William, él sabía. Él me había dicho en varias ocasiones: Benji y los Elías saben cuándo se van. Porque el hermano Branham sabía. Hablando del hermano Branham, dice: Elías sabía. Y me habló de Eliseo, me habló de Elías. Todos ellos sabían cuándo se iban a ir. Recuerden que Elías es su quinta manifestación, es con una doble porción. Y él sabía que se iba. En ese momento, cuando él me decía: ayúdame, recuerdo que él estaba escuchando el mensaje, el séptimo sello, y estaba allí el audio en donde estaba hablando el hermano Branham. En la traducción se escuchaba el traductor un poco más alto y más bajito el hermano Branham. Y cuando yo le estaba diciendo: William, si yo tengo que dar la vida por ti, yo le dije: por ti yo la doy. Y él ahí se quedó callado, ya no me decía ayúdame, sino como que estaba ya como que quería que yo hablara o me expresara lo que yo estaba sintiendo en ese momento y asumir la responsabilidad de lo que iba a estar ocurriendo en este tiempo final en favor de la iglesia del Señor, porque todo lo que Dios está cumpliendo y estuvo cumpliendo en todas las etapas de la iglesia del Señor desde el día de Pentecostés para acá, todo es por su iglesia, todo es por los escogidos, por amor a ellos, porque es su iglesia novia. Y lo más importante y lo más grande para Dios es usted y soy yo. Usted es lo más grande para Dios. O sea, que en la tierra
actualmente en esta etapa en donde estamos, la raza humana en este planeta Tierra tiene los seres humanos más grandes que Dios tiene en su programa. Son los escogidos del fin del tiempo. Son aquellos para los cuales Él ha venido a buscarlos. O sea, que lo más grande que Dios tiene en esta tierra somos nosotros. Por lo tanto, cuando Él escuchó que yo daría lo que fuera por Él, incluso le dije, yo doy la vida por ti. Yo tengo eso grabado y en algún momento lo colocaremos. No vamos a entrar en fanatismo, pero hay cosas que van quedando como evidencia y es la historia de lo que va Dios cumpliendo en nuestro tiempo. Recuerden que del séptimo sello no se habló nada. Él se quedó callado y lo que se escucha es la parte cuando el hermano Branham está hablando de esa última parte que anexaron al séptimo sello y en donde el hermano Branham allí dice: cuando me lleguen las olas, concede, Señor, pase yo esta espada a otro que sea honesto y lleve la verdad. Y justamente en ese momento eso estaba siendo hablado allí. Por algo, ese evento ocurrió en ese momento. Y podemos ver cómo Dios ha estado obrando luego de la partida de nuestro precioso hermano William Soto Santiago. Vemos cómo Dios ha ido creciendo y engrandeciendo ese ministerio en medio de la iglesia. Y así como a principio el hermano William todo lo enfocaba en el hermano Branham y no pensaba que había otro. Pero cuando Dios le mostró más adelante que en el hermano Branham no era el cumplimiento de la segunda venida del Señor, sino que Él era el precursor y cumplió esa primera fase y la segunda etapa, primera etapa y segunda etapa, y que la tercera etapa, que es la manifestación de Dios en toda su plenitud, en donde cuando Él decía en el libro de los sellos, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma de espíritu, llegue a encarnarse en la persona de Jesús, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas esas escrituras, cuando Dios le mostró, Él dijo, pero espérate, hay otro. Y él mismo allí, pero si soy yo, decía el hermano William. Y él entonces vio que había otro cumplimiento, otra edad, la cual estaría siendo usada por Dios, ese ministerio del cumplimiento de la venida del Señor con sus ángeles, en esa liberación del pueblo de Dios, como lo hizo allí Moisés, un mensajero dispensacional, que nació en el 1940 y comenzó su ministerio por ahí alrededor ya del 63,
luego de esa visita de esos ángeles al hermano Branham. El séptimo sello en la tierra. Ahora vean que todo fue cumplido en esa parte de esa liberación del Egipto, lo cual es el reino de los gentiles, como Él nos sacó de esa edad de la Odisea y la parte en donde iba a ser introducido el pueblo a la tierra prometida, ya luego de lo que hizo Moisés, que todos ya sabemos la historia, ya entonces esa parte le correspondió a Josué. Y miren cómo Dios fue obrando, porque todos, y incluso él también, vean en mensajes, él siempre hablaba que no había otro. Y él le pidió a Dios más tiempo. Y fíjense cómo Dios le concedió el tiempo que Moisés le pidió al Señor también. Fíjense que a Moisés no le fue concedido el pasar. Y aunque el hermano William no le fue concedido estar en su cuerpo físico para ser revestido, sí le concedió estar en ese tiempo y tener parte de ese entrelace y ese cierre de dispensación de la gracia y comienzo de dispensación del reino. Y como en la carrera de relevos, ahí le pasó la espada, que es la palabra, el cetro, a ese que Dios estaría usando en este tiempo para entrar con el pueblo a la tierra prometida del nuevo cuerpo, a la tierra prometida del cuerpo eterno y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y vean que en ese tiempo, que es el tiempo en donde se cumplen esos años, en donde Josué los mandó a santificar antes de entrar a la tierra prometida, hubo un lapso de tiempo allí, el cual Moisés no estaba. Pero fíjense que en un tiempo que estaba allí Josué con el pueblo, listos para entrar a esa etapa de preparación para entrar a la tierra prometida, allá Moisés no estaba, pero acá Dios le dio más tiempo a nuestro hermano William para estar. Y estuvo alrededor de 2 años en ese entrelace y estuvo allí obrando ese ministerio en la forma en que Dios lo estaba usando para tener ese cambio de dispensación y luego seguir ese ministerio que Dios tenía guardado, reservado para introducir al pueblo a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Rechazar la promesa del hijo prometido le costó a Sara no escuchar y no estar presente cuando fue hablado todo lo que Elohim le dijo a Abraham. Esa conversación no la escuchó Sara. O sea que esa parte de Sara representa a aquellos que se quedan en la edad de la Odisea, dentro de la piedra angular. Ya mañana estaremos leyendo algo de eso. Hoy estamos así platicando
y quizás mañana no podríamos hablar así por el tiempo, pero mañana, Dios mediante, podremos abundar un poco más con algunas citas y extractos de nuestro hermano William referente a todo eso y ver dónde nos encontramos hoy. Y vean, siempre es en el velo de carne, en donde es el tropiezo para las personas. Allá, con la promesa que Dios le estaba dando a Abraham y a Sara, fíjense que Sara tropezó. O sea, no creyó en eso que Elohim estaba diciendo. Y si era Elohim, Dios con su cuerpo creado allí, Sara dudó, no creyó, ¿cuánto más? Y pudiéramos decir, si en el árbol verde hicieron eso, o sea, en el tiempo de Jesús, en su primera venida, ¿qué no harán en el seco? Pero fíjense cómo ella dudó. Ella no seguida dijo, yo creo. Recuerden que están los que creen y están los que dudan y son incrédulos, pero allí Sara estaba representando a aquellos, en ese momento, estaba representando a aquellos que no iban a creer. Ahora, ¿por qué ella no creyó a Elohim? Si era Dios en carne. Es la forma en que Dios siempre se vela y se revela a el ser humano. Y ahí es donde todos tropiezan, con el velo de carne. Miren aquí, en la página 32, sigue diciendo, he aquí pongo en Sión. Vamos a ver, nos quedamos, la puerta estaba cerrada. Yo tenía abierta mi Biblia y estaba leyendo, estoy en la página 32 de Señores hasta el tiempo. No sé, pero creo que era el capítulo 9 de Romanos, el último versículo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra angular, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y él dibuja una piedra angular y desde arriba, desde donde está, donde dice la puerta estaba cerrada, en esa parte estaba cerrada, y dibuja una flecha hacia la piedra angular. Y en la piedra angular al lado escribe 8 y abajo las edades y escribe la iglesia y al lado 5, 6, 7, o sea las últimas 3, y dibuja una estrella de David. Vean cuándo es que esa puerta es cerrada, tanto para la séptima edad de la iglesia gentil, que llegó a su parte o etapa en donde cuando el mensajero se fue, ya ahí no había oportunidad para entrar por la puerta que es el mensajero, ya ahí la puerta se cerró y se cierra esa edad, se denominacionalizan y Dios manda un juicio. Así es en la dispensación del reino, en donde se corren 7 etapas y se sube a una octava. O sea que todo lo que Dios estuvo mostrando por medio del reverendo William Branham y en medio de la iglesia del Señor, del templo espiritual del Señor, en las edades desde los apóstoles, viene a ser cumplido en la dispensación del reino. Y esa etapa mañana le estaremos viendo con detalle cómo fue que estuvimos pasando todas esas etapas y llegamos a la séptima, y luego cómo es que subimos a esa octava. ¿Dónde está usted hoy en la dispensación del reino? ¿Dónde se encuentra usted? Ya estaremos viendo todo eso y estaremos viendo también un sinnúmero de detalles, los cuales nos estarán siendo mostrados de cómo la iglesia del Señor ha estado pasando por todas esas etapas
las cuales pasó la iglesia también en las diferentes edades de la iglesia desde los apóstoles hacia acá. Miren, en el mensaje La rama que produce fruto desde la raíz del árbol, predicado el 7 de agosto del 2010, dice en Bogotá, Colombia, dice, o sea que ahí tenemos una profecía para la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo como rey, la venida de Cristo como el hijo de David, la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, porque así es para la segunda venida de Cristo, o la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Y ahora encontramos que en las generaciones de Jesucristo va a surgir esa bendición de la edad de la piedra angular. Ahí es que todo se va a concretar, todo el programa divino. Y por eso es que, como los judíos trajeron el evangelio por medio de Pedro y Pablo a los gentiles, el evangelio de la gracia, los gentiles o de entre los gentiles, será llevado el evangelio del reino, será llevado el evangelio a los judíos, el evangelio del reino. Por lo tanto, algo grande está prometido para ser manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo, en la rama que tiene que producir el fruto de este tiempo, pues ya las demás ramas tuvieron su tiempo. Cada persona tiene que reconocer la rama correspondiente al tiempo en el cual vivimos y estar ahí para llevar fruto, porque ese es el lugar donde Cristo en Espíritu Santo está siempre de edad en edad, en la rama correspondiente a cada tiempo. Y ahora ya pasaron entre los gentiles 7 ramas de entre los gentiles, y ahora nace un vástago, un retoño de la raíz. Ahí es donde se va a cumplir la venida del Señor a la iglesia, en esa rama, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde Él, al completar su iglesia, al completar su iglesia, la completa ahí en esa rama. Y Él entonces terminará su labor en el lugar santísimo, como sumo sacerdote. Saldrá del lugar santísimo, porque habrá completado la familia de Dios, la descendencia de Dios. En esa generación le llamaríamos octava, pero si contamos la del tiempo de los apóstoles, sería la novena. Y fíjense algo bien interesante en el mensaje La restauración del árbol novia, en la página 25, nos dice abajo, dice ahora, eso es correcto, note ahora lo que sucedió. En esto, Dios plantó un árbol para traer 9 dones espirituales, dones de su espíritu. Y Él hace una pirámide de las edades y enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego arriba en la piedra angular escribe 9. El mismo espíritu que estaba en Cristo descendió sobre la iglesia, tenía vida eterna. Ahora los dones del espíritu estaban en la iglesia y estaba creciendo, trayendo fruto en todas partes. Ellos no pensaron de sí mismos, no organizaron nada. Ellos siguieron adelante como hermanos. Vean cómo Él allí está contando la etapa de los apóstoles como la primera, y aquí como nuestro hermano William nos dice que cuenta la edad de los apóstoles como una generación, pero él sigue diciendo, pero si contamos la del tiempo de los apóstoles sería la novena, pero vamos a llevarla a la octava. Esta octava etapa de la piedra angular, donde es la etapa o edad para la adopción de los hijos e hijas de Dios. Es la etapa de la adopción de cada hijo e hija de Dios. O sea, es la etapa más importante de todas las etapas. Es esta etapa. Y el que no esté en esta etapa no podrá ser adoptado. Ha sido para mí un privilegio y una gran bendición poder tener esta plática así entre nosotros, o sea, así en esta manera así de como de contarnos las cosas así
más quizás informal, y son pláticas de gran bendición porque las hablamos entre hermanos, entre amigos, y vemos todas las promesas que Dios hizo a través de los diferentes profetas y todos los tipos y figuras, y ahora los vemos todas esas cosas que fueron habladas, vemos cómo van siendo materializadas a medida que Dios las va cumpliendo. Y a principio es como el niño, vamos a decir, como le pasó al hermano William, que él mismo nos los ha contado y quizás así informalmente nos los decía. Es como el niño, dice el hermano Branham en un cuento, luego lo buscamos, hay varios sitios donde él relata que había un niño en el campo y bajó hacia, o estaba en la casa de la abuela o algo así, bajó y estuvo el niño allí dentro de la casa o afuera donde se lavaba ropa, algo así, y pasó y vio a un niño, y el niño movía un brazo y el niño también movía un brazo allá en el espejo. Era un espejo. Y el niño en el espejo, el de acá, o sea, el niño movía la cabeza y el niño del espejo movía la cabeza. Y luego levantaba un pie y el niño del espejo levantaba el pie. Y cuando se dio cuenta y dijo, mamá, pero si soy yo. O sea, soy yo. Ese que está en el espejo soy yo. Y así, cada escogido de Dios se ve en el espejo de la palabra. Y cuando ve esas promesas y ve que esas promesas hablan de hijos e hijas de Dios, que serán adoptados, que serán transformados, seguida agarran esa palabra, agarran a ese individuo que está allí, en esa letra, y dicen, pero si ese soy yo soy uno de ellos. Papá, o sea, Padre Celestial, soy yo al que tú vas a adoptar. ¿Ves? Y ahí uno se refleja en la palabra y se ve en la palabra. Y ese reflejo vendrá a ser una realidad pronto, cuando tengamos ese cuerpo eterno y glorificado. Y ya esa palabra viene a ser viva, viene a materializarse en usted y en mí, cuando Dios nos dé ese cuerpo eterno y glorificado. Vamos a colocarle aquí, en esta plática que hemos tenido en estos momentos, la comisión, o sea, la nueva comisión. Que Dios te bendiga, misionero Miguel Bermúdez Marín, que Dios te bendiga, Ruth de Bermúdez, y todos los ministros y todos los hermanos allá reunidos en Santa Rosa, Valencia, Venezuela, y todos los hermanos en los diferentes países que están escuchando y estarán escuchando esta plática de este día, y que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2023. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.